Baruch Hashem. Buenas tardes. El día de hoy vamos a iniciar con un nuevo proyecto que esperemos en el nombre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach y que Yahweh, nuestro Creador, nos permita poder llevar a cabo para bendición de todos aquellos que nos escuchan, para bendición de los aquí presentes. Vamos a iniciar hablando de Yeshua HaMashiach, o lo que muchos de ustedes conocen como Jesús, aquellos que apenas empiezan a entrar en la verdad de leer la Biblia o en las raíces hebreas, que quieren conocer más sobre lo hermoso que es Yahweh como Padre, y de aquellos que no conocen o que no creen en Yeshua como en nuestro Mashiach. Aquí les vamos a tratar de hacer ver o hacer hincapié en los libros donde se encuentra el nombre explícito de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, ¿ok? Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, lo que muchos conocen como la Torá, y en el Nuevo Testamento lo que conocemos como el Brit Hadashah. En el Antiguo Testamento está la Torá y está el Tanaj, que son los demás libros. Y bueno, la intención aquí es más que nada dar a conocer quién es nuestro Mashiach y cómo debemos nosotros de aceptarlo y de reconocerlo. Vamos a empezar con una oración. Nos vamos a poner todos de pie, con las manos hacia arriba. Siempre la oración es con las manos hacia arriba, con la cabeza un poco agachada, en humildad hacia nuestro Creador. Y bueno, vamos a empezar. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim venatan lanu et torato. Baruch atah Yahweh noten haTorah. Bendito eres tú, Yahweh Elohei, nuestro y Rey del universo, que nos has escogido de entre todas las naciones y nos has entregado tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, donador de la Torah. Hermoso Abba Kadosh, te pedimos en esta ocasión que sea tu Ruach HaKodesh, tu Espíritu, el que nos guíe en este momento para poder dar una explicación fehaciente y que nos podamos guiar de tu Torah, hermoso Abba Kadosh, que no sea palabra mía o palabra de nosotros que instruya a la gente que no sabe de ti todavía, sino que sea la palabra escrita en tu hermoso libro de las leyes, en tu hermoso libro de la Biblia, para que podamos entender todos la verdad que quieres que conozcamos. Te damos gracias y te pido bendiciones, hermoso Abba Kadosh, hermoso Padre nuestro, para todas aquellas personas que están escuchando y viendo este video, que puedas llegar a sus corazones y que les des entendimiento para que puedan aceptarte y puedan saber más de tu hermosa misericordia para con todos nosotros. Te damos toda Rabá, te damos todas las gracias, hermoso Abba, por este momento. Amén, amén. Bueno, vamos a empezar. Quiero hacerles hincapié que aunque ahorita la oración que la hice en hebreo, también la hice en español, y si algunos escucharon, pusieron atención, dice que nos has entregado tu Torah como pueblo escogido. Eso no quiere decir que las demás personas que no se sientan judíos o que no se sientan israelitas o de las raíces hebreas no puedan ser partícipes, porque es al contrario. Todos somos partícipes y tenemos el mismo derecho de ser agregados al reino de nuestro hermoso Padre y de su hermoso Hijo, Yeshua o Jesús, como muchos de ustedes lo conocen. Voy a tratar de decir el nombre como ustedes lo conocen, Jesús, y como ustedes lo conocen, Dios, al Padre, ¿verdad? Para que no se vayan ustedes confundiendo, ¿sí? Una breve explicación es que nosotros al Padre le llamamos Yahweh, ¿ok? Que para ustedes es Dios. Y a Jesús nosotros le llamamos Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach significa
Jesús, el Salvador, ¿ok? O nuestro Mesías, como muchos otros lo pueden conocer. Entonces vamos a entrar ya de lleno a lo que es este momento de enseñanza, y vamos a nombrar este momento ¿por qué creer en Yeshua o por qué creer en Jesús como nuestro Salvador o nuestro Mashiach? La verdad y la vida desde los inicios de la creación, porque vamos a mirar aquí cómo desde los inicios de la creación de la creación de la vida, de la tierra, viene implícito el nombre de Mashiach, ¿sí? En algunos textos de la Biblia, y vamos a ir pasando cada uno de ellos para que podamos probar, no por medio de nosotros, sino por medio de la Biblia, que realmente debemos de creer en Él como el Salvador. Es importante saber el origen de nuestra fe y el origen de nuestra vida y de nuestro Creador y Salvador, Jesús, comúnmente conocido por la mayoría de la gente en todo el mundo. Pero también es muy importante conocer los verdaderos nombres de nuestro Creador. Como ya lo mencioné antes, el nombre en hebreo es Yahweh, y de su Hijo, cuyo nombre en hebreo es Yeshua, así como los verdaderos nombres de los libros de la Biblia. Por ejemplo, Génesis, nada tiene que ver en realidad su nombre con el nombre que Yahweh designó para ese primer libro, que es el libro de Bereshit, o el libro de Bereshit significa al principio o al inicio de todo, ¿sí? Y de muchos otros libros que son originales y parte de la Torah o de la Biblia, y que por desgracia muchos líderes religiosos han catalogado o han tachado de apócrifos. Sin embargo, no es que sean apócrifos, sino que son libros que nos ayudan a conocer de mejor manera la verdad de la creación y la verdad de las maravillas que Dios ha hecho con nuestros antepasados, así como los milagros, resguardos y castigos que nuestros propios antepasados vivieron durante sus épocas correspondientes, y que aún nosotros hoy en día también vivimos. Pero no es tanto, o sea, no es por culpar a Yahweh que digamos, o que tengamos que decir, todo esto me pasa porque Yahweh así lo ha querido. No se confundan, o mejor dicho, no nos confundamos, porque no es culpa de Yahweh, sino es culpa de nosotros mismos, de nuestras acciones, de nuestra desobediencia y de nuestro ego por sentirnos en muchas ocasiones, como he escuchado por ahí, que muchos dicen, es que ya vino Jesús y ya estamos libres de pecado. No, ¿sí? Porque el hecho de que Él haya venido a morir, o que vino y murió por nosotros, no quiere decir que ya estemos libres de pecado, que ya podemos hacer lo que sea, ya podemos fornicar, ya podemos robar, ya podemos matar. No, o sea, Él vino a librarnos del pecado de la muerte, para darnos vida eterna. Y muchas veces también, por desgracia, nuestro mismo ego nos hace sentirnos superior a nuestro propio Abba, a nuestro propio Padre, a nuestro propio Creador, que es Dios. No voy a entrar mucho en controversia, pero por desgracia hay unos hermanos de nosotros que son judíos, son ortodoxos, que mencionan obviamente en el Talmud, ¿verdad?, donde especifican que el Creador, que es Dios, ¿verdad?, se tiene que sujetar a las decisiones de los mismos rabinos, y que es algo que desgraciadamente está muy mal enfocado, porque no es así. Nadie está por encima de Dios, ni siquiera los propios rabinos. Entonces, aquí lo importante es saber reconocer que nosotros somos creación de Él y por lo tanto somos inferiores a Él. Pero eso no quita el mérito de que Él nos ame y que por eso le haya dado a su Hijo para que nos salvara del pecado de la muerte eterna. ¿Ok? Dice, y veremos esto en una explicación que trataré de que sea breve, aunque yo les recomiendo que se tomen un cafecito ahorita si siguen escuchando, porque vamos a empezar a hablar de la verdad y la vida. ¿Quién es la verdad y la vida?
Si vamos a lo que es el Nuevo Testamento, donde está Juan, en el capítulo 14, ¿sí? Y versículo 6, vamos a encontrar lo siguiente. Yéndonos a esos versículos del 6, vamos a leer del versículo 6 al 14. Dice así: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieran, también a mi Padre conocerían, y desde ahora lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo: Señor, o Adón, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me han conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Créanme que yo soy el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créanme por las obras. De cierto les digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieran al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo piden en mi nombre, yo lo haré. Entonces aquí vamos a entender la primera explicación, aunque viene del Brit Hadashah o del Nuevo Pacto o Nuevo Testamento, como muchos le conocen. Eso no quiere decir que no tenga valor en los primeros libros de la Biblia. Vamos empezando aquí para que quiero que entiendan que él mismo aquí está mencionando que el que conoce a Yeshua o quienes conocemos a Jesús, conocemos al Padre. Y que todo lo tenemos que hacer o todo lo tenemos que pedir en el nombre de Jesús como su Hijo. Y aquí lo dice claramente: y todo lo que pidas al Padre en mi nombre, lo haré. ¿Para qué? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Vamos a tratar de leer esto en la versión que tenemos nosotros, que es hebreo-español. Si me quieres ayudar, Raúl, por favor, buscar búscate ahí Juan, el libro de Juan. Juan 14, 6. Nada más para que entiendan ustedes que no importa en qué Biblia lo lean, vamos a poder entenderlo igual. A ver, léelo, Raúl, en voz alta, por favor, desde ahí, desde donde estás. Yeshua dijo: yo soy el camino, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre excepto a través de mí. Ok, síguelo. Porque me ha conocido, también ustedes conocerán a mi Padre. Desde ahora en adelante, ustedes sí le conocen, de hecho ustedes le han visto. Felipe dijo: Adón, muéstranos al Padre, y será suficiente para nosotros. Yeshua le respondió: ¿he estado tanto tiempo con ustedes sin que tú me conozcas, Felipe? Todo el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así que, ¿cómo puedes decir, muéstranos al Padre? ¿Tú no crees que yo soy unido con Él y el Padre unido conmigo? Lo que les estoy diciendo no lo digo por mi propia iniciativa, sino el Padre que vive en mí está haciendo sus propias obras. Confíen en mí, que yo estoy unido con el Padre y el Padre unido conmigo. Pero si no pueden creerme, entonces confíen por las obras en sí. Si en verdad yo les digo que todo lo que en mí confía, también harán las obras que yo hago. En verdad, hará mayores obras porque yo voy al Padre. De hecho, todo lo que le pidan en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si ustedes piden algo en mi nombre, yo lo haré. Amén. Amén. Gracias, Raúl. Bueno, aquí nos podemos dar cuenta, ¿verdad? Que en la versión que usamos nosotros,
en hebreo español y en cualquier otra Biblia que ustedes tengan a la mano, sea la católica, sea la cristiana, sea la de los testigos de Jehová, van a encontrar prácticamente lo mismo. Muchos a lo mejor me van a tacharles porque estamos leyendo otras Biblias. Bueno, aquí no importa de lo que crean los demás, sino lo importante es que ustedes que quieren entrar a las raíces hebreas, que quieren conocer realmente la verdad sobre Yeshua, sobre Jesús, tengan la noción de quién estamos hablando. Si yo me pongo a hablarles a ustedes con los nombres en hebreo, o a decir muchas palabras en hebreo, pues no van a entender. Y obviamente pues van a tirarme de loco, o tirar de loco a esta comunidad que está empezando. Lo que queremos nosotros realmente es que ustedes sepan de quién estamos hablando y que sean el lenguaje que ustedes entienden, que es el español o el castellano como es. Ya poco a poco, como vayamos avanzando en estas sesiones, ¿verdad? Vamos a ir memorizándonos algunos nombres en hebreo para que ustedes se vayan familiarizando y vayan conociendo también los nombres reales que deben de seguir. ¿Ok? Entonces, aquí nos damos cuenta que toda oración que tenemos que hacer para pedirle algo al Padre, tenemos que hacerlo en el nombre de su Hijo. Toda oración que hagamos, tenemos que hacerlo en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua. Como ustedes lo conozcan, nosotros sentimos que Yahweh es flexible en ese aspecto. Él conoce todos los idiomas del mundo, Él los conoce. Él nos creó y por lo tanto Él nos conoce en nuestras palabras, en la manera en que le queramos hablar, Él nos va a entender, ¿sí? Así es que traten siempre, amigos y amigas, de cuando hagan una oración para pedirle a Dios alguna petición, lo hagan siempre en el nombre de Jesús. Un ejemplo que les puedo decir es, hermoso Dios nuestro, te pedimos bendiciones para mi familia, te pedimos bendiciones para toda la gente que no sabe de tu palabra. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo, amado Jesús. Es una manera muy sencilla y se dan cuenta, no tiene tanto dificultad en hacerlo, y esa simple oración les puedo asegurar que puede ser fructífera para ustedes y ustedes se pueden sorprender el día de mañana cuando hagan las oraciones así. Bueno, vamos entonces a pasar ya a lo que es el momento de la verdad y el momento de la vida. ¿Ok? Vamos a leer unos libros aquí. Se los voy a mencionar nada más para que los puedan ir cotejando. ¿Ok? Son libros en los que hablamos o en los que se habla de Yeshua dentro de la Torá o dentro de la Biblia. De esos libros que les voy a mencionar hay muchos más que hablan de él, pero les estoy mencionando los más comunes, para que ustedes puedan entender. Uno de los libros más importantes y más hermosos que hablan de Jesús precisamente en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en la Tanaj, como lo conocen nuestros hermanos israelitas, es el libro de Isaías. En el libro de Isaías está el capítulo 7, tenemos el capítulo 9, tenemos el capítulo 50, pero el más maravilloso que pueden ustedes encontrar es el capítulo 53. Ya después con posterioridad lo podrán leer completo. Yo les aconsejo que lo hagan completo, el capítulo 53 de Isaías, y ahí viene toda la verdad sobre nuestro Adón Yeshua, sobre nuestro Señor Jesús, como ustedes lo conocen. Y bueno, esto es para aquellos hermanos Yahudim, o aquellos hermanos en las raíces hebreas que no quieren aceptar a Yeshua como tal. Yo les invito a que lean Isaías 53, o incluso lean todo el libro de Isaías. Es un libro muy completo, muy bonito, y que habla de muchas maravillas que hizo nuestro Padre para con nuestros antepasados, de los castigos que también les dio, pero también de las veces que defendió a lo que es el pueblo de Israel. Entonces es un libro muy maravilloso.
Otros libros que hablan de Yeshua es el de Miqueas, el de Zacarías, el Salmo 22, si ustedes lo leen completo, incluso el libro de Daniel, el capítulo 9, en alguna parte menciona a Yeshua o a Jesús. El libro de Génesis, que es el libro del principio, ¿verdad? De la historia de la creación, lo que es el inicio, o en el principio, como les dije, que es un nombre en Bereshit, en hebreo, significa al principio o al inicio. Y el libro de Apocalipsis o Revelaciones, como algunos lo conocen. Vamos a empezar nosotros ahorita a leer un párrafo del libro de Revelaciones. Ok, nos vamos a ir al libro de Revelaciones o Apocalipsis. Es el último libro que por lo regular está en las Biblias de cualquier creencia que se refiere a Dios, ¿sí? Y vamos a ver cómo es que Abraham, ¿verdad?, conoce a Yeshua, y que muchos de nosotros a lo mejor no lo tomamos así o no lo entendemos así, ¿sí? Pero dice así en el capítulo 18 de Génesis, en el pasuk o pasaje o versículo, ¿verdad? Como muchos también lo entienden, en el versículo 16, ¿sí? Habla así: y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Fíjense lo que dice aquí: y Yahweh dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Yahweh, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Yahweh sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Eso estamos viendo que Yahweh, está pensando lo que tiene que decir Abraham sobre la destrucción de Sodoma y Gomorra, ¿sí? Pero vamos a Génesis 18 ahí mismo, pero al principio del capítulo. Si me puedes leer, Raúl, Génesis 18:1, para que la gente lo pueda entender. En lo que tú lo buscas, yo lo voy a leer en la versión normal, ¿verdad? La versión del mundo le llamamos nosotros, la versión de las naciones. Dice así, Después le apareció Yahweh en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí, escuchen bien, 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Y dijo, Señor, fíjense cómo dice aquí la Biblia, dice Señor, ¿sí? ¿Y cómo nosotros mencionamos o nos referimos a Jesús? Como Señor, ¿verdad? Señor Jesús. Pues aquí vemos que aquí en el principio de la Biblia, en lo que estamos viendo de Génesis, Abraham conoce a Jesús, y es algo que nosotros no podíamos, o a lo mejor no entendíamos, pero aquí está hablándole a Jesús. Dice, Señor, si ahora he hallado gracia a tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavemos sus pies y recuéstense debajo de un árbol, y traigan un bocado de pan y sustento a su corazón, y después sigan su camino, pues por eso han pasado cerca de tu siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho, ¿sí? Entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa, y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas, y tomó un becerro tierno y bueno, y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo.
tomó también mantequilla y leche, y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Vamos a dejarlo en el 8 hasta ahí. Esa es la versión que ustedes conocen por lo regular. Ahorita vamos a leerla en la versión de nosotros. A ver si me ayuda Raúl para leerla en la versión, para demostrarles a ellos que es lo mismo lo que decimos. Es 18, Génesis 18, desde el 1 al 8. Yahweh se le apareció a Abraham por los cedros de Mambré, mientras él se sentaba a la entrada de la tienda en el calor del día. Él alzó sus ojos y miró. Ahí delante de él había 3 hombres. Al verlos, él corrió desde la puerta de la tienda para recibirlos. Se postró en la tienda y dijo: Mi Adón, si he encontrado favor a tu vista, por favor no dejes a tu siervo. Por favor, déjame mandar a traer un poco de agua y deja que ellos te laven los pies. Entonces, refrésquese debajo del árbol. Yo traeré pan y ustedes comerán. Después de esto, ustedes seguirán su jornada, a causa de lo cual se han vuelto a su siervo. Muy bien, ellos respondieron: haz lo que has dicho. Abraham se apresuró a ir adentro de la tienda a Sara y dijo: deprisa, 3 medidas de la mejor harina, amásala y haz panes. Abraham corrió hacia la manada, cogió un becerro bueno y tierno, se lo dio al sirviente, quien se apresuró a prepararlo. Luego tomó cuajada, leche y el becerro, el cual había preparado, y lo puso todo delante de los hombres, y se estuvo con ellos debajo del árbol mientras ellos comían. Gracias. Entonces, si nos damos cuenta, ahí menciona a Adón, ¿verdad? Abraham o Abraham se refiere al Adón, que viene siendo Señor, a quien nosotros conocemos como Jesús. Ahí podemos ver que él pudo conocer a Jesús. ¿Por qué no era Yahweh? Bueno, como sabemos, los que hemos estudiado Torah, o algunos de ustedes que tengan un poquito de noción de la lectura de la Torah, sabemos que nadie puede mirar a Yahweh, porque aquel que lo haga, de cierto morirá. O sea, es imposible mirar a nuestro Creador, porque en el momento en que eso pasara, nosotros moriríamos. ¿Por qué? Por su magnificencia, por su gracia, por su resplandor, ¿sí? Entonces, aquí obviamente estamos tomando en cuenta que él miró a Jesús. Quiere decir que desde antes de los tiempos ya Jesús existía, ¿sí? Él fue partícipe de la creación, junto con el Abba Yahweh Sebaot, o con el Abba o con el Padre Dios, ¿sí? Aquí también hay un tema muy hermoso que ya después hablaremos de él, pero aquí, sobre todo para nuestros hermanos Yahudim, que se quieren acercar ahora al conocimiento de Yeshua como tal, a nosotros, por ejemplo, los israelitas desde un principio nos inculcan de que no debemos de mezclar la carne con la leche, ¿sí? Porque bueno, supuestamente nuestros hermanos ortodoxos, pues está prohibido por la Torah. Pero aquí vemos cómo el mismo Abraham arrimó lo que es carne y lo que es cuajada, o lo que conocemos nosotros como, a lo mejor en algunos lugares lo conocen como crema, ¿verdad? Aquí mencionan en esta Biblia mantequilla y leche. Dice: tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y los puso delante de ellos, y él estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Entonces, vuelvo a repetir, ese es otro tema que ya estudiaremos más adelante, pero quiero hacer hincapié porque aquí nos está demostrando que no es ilícito el mezclar lo que es la leche con la carne. Nuestros hermanos Yahudim obviamente tienen por lo regular 2 refrigeradores, uno para lo que es la pura carne y otras cosas, y otro exclusivamente para que es lo que son los productos lácteos, leche, mantequilla, queso y todo eso, ¿no? Y bueno, se les respeta, en ese aspecto se les respeta, pero aquí lo que queremos hacer es
demostrar pues que no es ilícito el mezclarlos incluso para comer. Bueno, vamos entonces, ya leímos Génesis 18, vamos a Génesis 22, por favor, para que te vayas preparando, Raúl, me ayudes en la lectura. Dice aquí en Génesis 22, en algunos puntos vamos a leer solamente algunos versículos, pero yo les sugiero que cuando escuchen una prédica o escuchen una clase sobre el estudio, traten siempre de leer todo el capítulo completo. Esto sirve para que ustedes realmente se cercioren que lo que nosotros estamos hablando tiene que ver con lo que estamos predicando, o los versículos que les estoy dando tienen que ver con las prédicas que les estamos dando. Porque he visto otras prédicas de otros compañeros o de otros hermanos de Audim que se basan en algunos versículos para hacer una prédica, pero en realidad esos versículos nada tienen que ver con lo que están predicando, sino que esos versículos mencionan otra historia diferente. Entonces, traten de siempre cuando alguien o cuando escuchen una prédica como esta o un estudio, mejor dicho, traten de siempre leer los capítulos completos para que puedan entender y puedan cerciorarse que lo que se está leyendo aquí realmente es en base al tema que se está estudiando. ¿Ok? Aquí vamos a leer, por ejemplo, en el libro de Génesis, en el capítulo 22, sobre el momento en que Yahweh le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Yitzhak. Pero vemos cómo aquí el mismo Yahweh se presenta como cordero para él ser el sacrificio en ese momento. Estamos hablando de Yahshua nuevamente, su hijo. Dijo, vamos a leer un poquitito, bueno, vamos a leer todo el capítulo 22 hasta el versículo 14, ¿sí? Dice así, lo voy a leer obviamente nuevamente en la Biblia. Aquí estoy tomando como referencia la Reina Valera. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, o Isaac, perdón, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperen aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos allí, y adoraremos, y volveremos a ustedes. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo mío. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Si se dan cuenta cómo dice aquí en el 8, Dios se proveerá a sí mismo de cordero. ¿Sí? Y cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Yitzhak, su hijo, y él lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Yahweh le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó al carnero y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo.
Aquí vemos cómo obviamente, aquí se menciona nuevamente al Cordero, a Yeshua, como él mismo, ¿verdad? Como el Hijo de Yahweh, al decir en el 8, 22:8, y respondió Abraham, Dios se proveerá a sí mismo de Cordero. Vamos ahora a escucharlo en la versión que nosotros por lo regular leemos, la hebrea español. Por favor, Raúl, desde el 1 hasta el... ¿Cuál te dije? Hasta el 12. Después de estas cosas, Elohim probó a Abraham. Él le dijo, Abraham, y él respondió, aquí estoy. Él dijo, toma tu hijo, tu único hijo, al cual tú amas, Yitzhak, y ve a la tierra de Moriah. Allí lo ofrecerás como una ofrenda quemada sobre las montañas que yo te señalaré. Abraham se levantó temprano en la mañana, ensilló su asno y tomó a 2 de sus muchachos con él, junto con Isaac, su hijo. Cortó la leña para la ofrenda quemada. Salió y fue hacia el lugar que Elohim había señalado. Al tercer día, Abraham levantó sus ojos y vio el lugar a la distancia. Abraham dijo a sus muchachos, quédense aquí con el asno. Yo y el joven iremos allí, adoraremos y regresaremos a ustedes. Abraham cogió la leña para la ofrenda quemada y la puso sobre Isaac, su hijo. Entonces tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y los dos siguieron juntos. Isaac habló a Abraham su padre. Mi padre. Él respondió, aquí estoy, hijo mío. Él dijo, yo veo el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Abraham respondió, Elohim se proveerá a sí mismo el cordero para la ofrenda quemada, hijo mío, y los dos seguían juntos. Hasta ahí. Vemos cómo también en nuestra versión, la hebrea español, como dice ahí que Yahweh se proveerá a sí mismo. O sea, prácticamente como diciendo, Él enviará a su propio hijo, Yeshua. Aquí vemos cómo se menciona Yeshua nuevamente en el Antiguo Testamento. Hay muchos libros donde lo vamos a escuchar, ¿sí? Y es muy bonito el poder entender todo esto porque nos ayuda más que nada a saber la verdad. Cómo es que desde un principio el nombre de Yeshua ya venía preparado para nuestra salvación. ¿Por qué? Porque bueno, ya más adelante entraremos en otros estudios donde sabremos por qué los ángeles caídos o por qué existe la maldad, por qué existe Satanás, o muchos otros lo conocen como ¿cuál es el otro nombre, Raúl? Que se me olvidó ya. Lucifer. Lucifer, ok. Sobre todo es así como lo vamos a entender. Y bueno, ya se irán relacionando las cosas. Ahorita lo que queremos nosotros aquí es que entiendan por qué debemos de creer en Jesús, por qué debemos de tomarlo en cuenta y por qué en toda oración que hagamos lo tenemos que mencionar a Él. Pero no más es mencionarlo porque sí, sino hay que mencionarlo de corazón. Entender que Él es quien es y darle pues ahora sí que su lugar que Él merece. Aquí hay otro libro, ¿verdad? Que es en el mismo libro de Génesis. Si nos vamos al primer capítulo de Génesis, Raúl, por favor, para que te vayas preparando ahí en el primer capítulo de Génesis. Vamos a ver cómo estamos hablando de la creación, ¿sí? Y vamos a ver dónde Yahweh se menciona a él mismo y a su hijo como dos, como ambos durante la creación. En el 24, por favor, Raúl, si me puedes leer, 1:24.
Perdón, es 1.26, discúlpame. 1.26. Entonces Elohim dijo: hagamos a la humanidad a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y reinen sobre los peces en el mar, las criaturas que vuelan en el cielo, los animales, y sobre toda la tierra, y sobre toda criatura que se arrastra en la tierra. Así que Elohim creó al hombre, a la imagen de Elohim lo creó, macho y hembra él los creó. Elohim los bendijo, diciendo: sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Tengan dominio sobre los peces en los mares y las criaturas que vuelan en el cielo, y todo ganado y toda la tierra, y toda criatura viviente que se arrastra en la tierra. Hasta ahí. Entonces, aquí vamos a explicar un poquito. En la versión Reina Valera menciona entonces: Dios dijo, hagamos a la humanidad a nuestra imagen o conforme a nuestra semejanza. Para nosotros, ¿verdad? En el hebreo, Elohim significa varios. No es que quiera decir que hay varios dioses, no. Nos atrevemos a confirmar que Elohim se refiere a dos, ¿sí? O más. En este caso, entendemos que Elohim se refiere a dos, a él y a su hijo Yeshua. Porque para nosotros Elokai significa uno solo. Cuando nosotros decimos Elokai en hebreo, estamos refiriéndonos a un solo Dios, como debe de ser. Hay un solo Dios, ¿sí? Yeshua es el hijo del Dios verdadero. Pero cuando decimos Elohim, se refiere al Padre y al Hijo en conjunto. Eso es algo que quería que entendieran ustedes. Como desde el principio de Génesis, ¿verdad? Yahweh toma en cuenta ¿a quién? A su Hijo para la creación. Vámonos al último libro que es el Apocalipsis, ¿sí? Y ahorita vamos a regresar a Génesis 1. En el libro último del Apocalipsis, permítanme tantito, es Apocalipsis, en el último, dice así, vamos a ir al capítulo 22:6. Si me ayudas un poquito, Raúl, en la lectura. Entonces me dijo: estas palabras son verdaderas y dignas de ser confiadas. Yahweh Elohim de los Ruachim, de los profetas, envió su malaj para mostrar a sus siervos las cosas que tienen que suceder pronto. Miren, yo vengo muy pronto. Bendita es la persona que obedece las palabras de esta profecía, escritas en este libro. Espera un momento, Raúl. Aquí hay que tomar hincapié. Aquí cuando dicen miren, ahí está Yeshua por sí mismo, Jesús, ¿sí? Hablándonos a nosotros. Es como decir, cuando él dice miren, el mismo Yeshua está hablando por medio de Yohanan o de Juan, quien fue el que escribió por medio del Ruach este libro de Apocalipsis. Vuelve otra vez desde el 7, Raúl, por favor, si me haces favor. Miren, yo vengo muy pronto. Bendita es la persona que obedece las palabras de esta profecía, escritas en este libro. Entonces yo, Yohanan, el que está oyendo y viendo estas cosas, cuando las oí y las vi, caí y me postré para adorar a los pies del malaj que me mostraba todas estas cosas. Pero él me dijo: no hagas eso, yo solo soy un consiervo contigo y tus hermanos los profetas y de aquellos que obedecen la palabra en este libro. Adora a Yahweh. Entonces él me dijo: no selles las palabras de la profecía en este libro, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca.
El que permanezca actuado perversamente, siga actuando perversamente. El que permanezca siendo inmundo, siga haciéndose inmundo. También el que es justo, siga haciendo lo que es justo. Y el que es kadosh, siga siendo kadosh. Presten atención, dice Yeshua. Yo vengo pronto, y mis recompensas están conmigo, para dar a cada persona de acuerdo con sus obras. Yo soy el Aleph y la Tav, el primero y el último, el principio y el fin. Hasta ahí. Ok, aquí vemos en Apocalipsis 22, 12 y 13, cómo dice, ¿verdad? Presten atención, dice Jesús, yo vengo pronto. Y aquí está mencionando la segunda venida. ¿Por qué? Porque Él ya vino en carne, en sangre, vino y murió por nosotros. Dice así, presten atención, dice Yeshua, o dice Jesús, yo vengo pronto y mis recompensas están conmigo para dar a cada persona de acuerdo con sus obras. Dice, yo soy el Aleph y la Tav. Acuérdense de estas palabras, yo soy el primero y el último, el principio y el fin. Ahora, eso es en Apocalipsis 22:13 para que lo tomen muy en cuenta y lo puedan apuntar para el día de mañana que quieran ustedes comparar. Ahora vámonos a Génesis 1, capítulo 1. ¿Qué dice en el 1, capítulo 1? En el principio, Elohim, Aleph, Tav, ¿sí? El principio y el fin, creó los cielos y la tierra. Entonces, si Jesús nos está diciendo en lo que es Apocalipsis 22, que era 16, ¿sí? Que Él es el Aleph y la Tav, y aquí en el principio de Génesis nos menciona que Elohim, o sea que ambos, el Dios Padre y su Hijo, son Aleph y Tav. Ahí nos está demostrando que Yeshua o que Jesús ya existía desde antes de los inicios de la creación. Somos creación de Él mismo, al igual que del Padre. Entonces, aquí menciona a Yeshua, menciona a Jesús. En el principio menciona a Jesús. Y en el último libro de la Torá, del Apocalipsis o de la Biblia, menciona a Jesús. Entonces, ¿cómo podemos negar que Jesús existe cuando desde los inicios, desde antes de los inicios de la creación, ella era Jesús como nuestro Salvador? ¿Sí entienden? Espero que vayan entendiendo. ¿Ustedes entienden aquí? Sí. ¿Sí? Qué bueno, porque es muy importante que vayan entendiendo cómo es que podemos ir relacionando una cosa y otra y nada se esconde en la Biblia, todo está ahí. En la Biblia nos habla de Jesús en muchas maneras. A lo mejor no siempre viene implícito su nombre como tal, pero habla del Cordero, habla del Adón, habla del Salvador, habla de Él en varias formas, pero está hablando al final de cuentas de Él, como el Hijo del Creador, ¿sí? Y que Él vino a salvarnos. Y les vuelvo a repetir, ya conforme vayamos entrando en estos estudios vamos a ver por qué Él vino a salvarnos, cuál fue la razón de que Él tuvo que venir y morir para que nosotros pudiéramos tener ese derecho a una vida eterna. Ahorita lo que nos interesa es que ustedes vayan entendiendo que realmente Jesús existe en la mayoría de los libros de la Biblia. Ahí viene, no está escondido. Más que nada nosotros lo escondemos. Los líderes religiosos lo quieren esconder, ¿sí? En muchas religiones, no quiero entrar en detalles de quién es ni por qué, pero no les enseñan realmente lo que tienen que entender de Jesús. Pero hay una similitud muy grande en cuanto a lo que quieren ocultar, ¿sí? Quieren ocultar la verdad, que yo quiero que se descubra aquí con la lectura de estos párrafos, ¿sí? De la verdad. Vamos ahora a ver Isaías, ¿sí? Ya los voy a ir leyendo yo ahora poco a poquito, ya en un momento más ya pediré a Raúl nuevamente que me apoye.
vamos a Isaías 7, ¿sí? En Isaías 7:14, acuérdense lo que yo les dije. Cada que yo les dé una cita, traten de leer ustedes siempre el capítulo completo para que se den cuenta de que estamos hablando de este mismo tema, ¿sí? Que no estamos relacionándolo con otro. A lo mejor en un capítulo podemos sacar muchos temas diversos de varias cosas, pero ahorita en el que nos estamos enfocando, que es el nombre de Jesús y su existencia real como nuestro Señor, como nuestro Adón, como el Hijo de Yahweh o como el Hijo de Dios, es realmente comprobable aquí en la Biblia. No por lo que yo diga, sino por lo que se dice en la Biblia, ¿sí? Aquí nos vamos a basar siempre en lo que dice la Biblia. Dice Isaías 7:14, dice: por tanto, el Señor mismo les dará señal, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Immanuel. Dice aquí: comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Ahí en el capítulo 16 se está hablando de otra profecía, pero no vamos a abundar en ello ahorita, sino simplemente cómo nos habla aquí ya Isaías, que estamos hablando de 500 años, de entre 500 y 600 años antes de que naciera Jesús. Él ya había hecho una profecía sobre Jesús, ¿sí? Hay muchos libros ya sobre todo en los cuatro, lo que ustedes conocen como los cuatro, ¿cómo les llaman los católicos? Los cuatro primeros libros, Raúl, ayúdame. Los cuatro evangelios, ¿sí? Si ustedes se ponen a estudiar los cuatro evangelios, el de Marcos, el de Mateo, el de Juan, ahí van a encontrar todas estas profecías que se dijeron antes, cómo fueron cumplidas en ese momento. Y cómo muchos sacerdotes, muchos rabinos, muchos pastores no nos hacen entender como tal. Y eso es por eso que es bueno que ustedes lean. Cuando ustedes empiezan a leer, van a entender muchas cosas. Vamos ahora a lo que es Isaías, en el mismo libro de Isaías 9:6. ¿Sí? Dice aquí en el 9:6, capítulo 9, versículo 6. Dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Yahweh de los ejércitos hará esto. Aquí estamos viendo cómo se está refiriendo a Jesús, porque Jesús viene de la descendencia ¿de quién? De David. De David. Entonces aquí nos está confirmando. Si nos quieres leer, Raúl, en la versión de nosotros, para que ellos vean que estamos hablando de lo mismo, por favor. Es 9:6. Porque un niño es nacido, un hijo nos es dado, cuyo dominio reposará sobre sus hombros. Uh-huh. Y le será dado el nombre Pelet Yoetz, el Gibor, Abid Ad, Shar Shalom, Elohim poderoso, uh-huh. Padre de la eternidad, uh-huh. Príncipe de Shalom. Okay. Su gobierno será grandioso y de su Shalom no habrá fin. Estará sobre el trono y el reinado de David para asegurarlo y sostenerlo mediante justicia y rectitud desde ahora y para siempre. El celo de Yahweh Tsebaot realizará esto. Ok, hasta ahí. Si se dan cuenta cómo en la versión de nosotros y la versión que les estoy leyendo yo, que es la versión Reina Valera para los cristianos, de los que han sido cristianos, así como también en las Biblias católicas, van a encontrar una similitud, o sea, hablamos de lo mismo. Nuestra Torá
o nuestra Biblia, nuestras leyes o nuestro libro que nosotros leemos, no es muy diferente al de ustedes. O sea, lo importante aquí es saber entender lo que se nos está diciendo, ¿sí? Aquí estamos viendo que dice, un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Está hablando de Jesús. Ahí no hay ni para dónde hacerte. Bueno, vamos ahora a ver. Vámonos ahora a lo que es Isaías 50, en el mismo libro de Isaías. ¿Sí? En el 56. Dice así: di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos, porque Yahweh, el Adón, me ayudará. Por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Dice aquí: cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. Esa es una versión, obviamente, Reina Valera. Si nos ayudas, Raúl, en la 56, por favor. Ofrecí mi espalda a los que me golpearon. Ajá. Mis mejillas a los que me arrancaban la barba. Sí. Yo no escondí mi rostro del insulto escupitajo, porque Yahweh Elohim ayudará. Por esto ningún insulto puede herirme. Por esto puse mi rostro como pedernal, sabiendo que no iba a ser puesto en deshonra. Hasta ahí. Aquí está hablando de, obviamente, cómo es que Jesús fue mancillado cuando fue golpeado, ¿verdad? Por los romanos. Cuando fue cacheteado también en el Sanedrín o en el templo, ¿verdad? Aquí nos habla, obviamente, fíjense cómo Isaías habla mucho de Jesús, muchísimo habla de Jesús. Y les vuelvo a repetir, el libro, el capítulo más bonito donde van a encontrar la verdad de Jesús, que lo vamos a leer nosotros ya al último, es el de Isaías 53. Es un capítulo muy hermoso que la verdad que uno se admira, ¿verdad? Sobre todo aquellos que no creíamos en él anteriormente. Esto nos abre los ojos, nos abre nuestro corazón a la verdad, que es nuestro Adón o nuestro Señor Jesús. ¿Sí? Vamos ahora a Miqueas, ¿sí? Miqueas 5:2. Dice aquí, fíjense cómo aquí habla de dónde iban a ser. Aquí estamos con Miqueas. Estamos hablando que casi igual, entre 400 o 600 años antes de que naciera Jesús. Aquí viene otra profecía. Dice: rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Ahí estamos otra vez hablando de la mejilla. Cuando Jesús fue golpeado en el Sanedrín, fue golpeado en el templo. Dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Sí? Dice aquí: pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poder de Yahweh, con grandeza del nombre de Yahweh tu Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Y será nuestra paz, cuando el asirio viniera a nuestra tierra y cuando hollare nuestros palacios, entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales. Bueno,
ahí ya no vamos a seguir más en este capítulo porque ya estamos hablando de otro estudio muy bonito. Pero vean cómo habla aquí de quién iban a nacer en Belén. ¿Quién nació en Belén? Yeshua. Jesús nació en Belén. Entonces, a ver, si me lo lees en la versión de nosotros, Raúl. Ahora, reúnanse en tropas, ustedes que están acostumbrados a estar en tropas. Ellos han puesto asedio a nosotros. Ellos están golpeando al juez de Israel en la mejilla con un palo. Pero tú, Beit Lehem, cerca de Frat, tan pequeña entre los clanes de Yahudá, de ti saldrá para mí el futuro rey de Israel, cuyos orígenes están antes de los días de este mundo, allá en la eternidad pasada. Por lo tanto, él dejará a Israel solo hasta que ella, que está de parto, dé a luz. Entonces el resto de sus hermanos regresará a los hijos de Israel. Y Yahweh se levantará y verá y alimentará su rebaño con poder de Yahweh, y ellos morarán en la gloria en el nombre de Yahweh su Elohim. Por ahora, ellos serán magnificados hasta los mismos confines de la tierra. Y esto será Shalom, si Ashur invade nuestra tierra, si él destruye nuestras fortalezas, nosotros levantaremos 7 pastores contra él, 8 ataques de hombres. Hasta ahí. Muy bien. Entonces, vemos cómo habla de Beit Lehem, o lo que ustedes conocen como Belén, ¿verdad? Ahí nuevamente está hablando de quién? De Jesús. O sea, no está oculto, está nuevamente en la Biblia, está nuevamente en los libros antiguos, ¿sí? Y eso es lo bonito, que lo vamos a encontrar ahí, no hay nada que esconder. Ahora vamos a leer de Zacarías. Acuérdense, vuelvo a hacer hincapié, esto es muy importante, que estos pasajes o versículos, como los conocen muchos, o pasuk, como conocemos nosotros los de las raíces hebreas, traten de siempre que yo les dé una cita o un pasuk, siempre lean el capítulo, eso es muy importante, por favor, porque incluso yo me puedo equivocar, ¿ok? Tratamos de que no sea así, pero hay ocasiones en que no se equivoca, somos seres humanos, pero sí trataremos siempre de que el estudio que les demos sea en relación al tema que vamos a tocar, ¿ok? Que los pasajes o versículos que les citemos tengan que ver realmente con ese estudio, ¿sí? Por favor. Vamos entonces a Zacarías 12, versículo 10, y dice así: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Fíjense que dice, a quien traspasaron. Si nos ponemos a recordar aún lo que nos decían, lo que nos contaban nuestros padres, o lo que llegamos a saber, sabemos que, e incluso las películas que existen hoy en día, y las antiguas, vemos que a Jesús o a Yeshua, al momento en que estaba en la cruz o en el madero, le fue traspasada su parte de su costilla, ¿sí? Entonces, por eso dice aquí, en el 10, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, o sea, por el primer hijo o el hijo único, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadadrimón en el valle de Megiddo, y en la tierra lamentará, cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí, y sus mujeres por sí. O sea, aquí nos habla precisamente de Yeshua, cómo él vino, y cómo él dice aquí en el libro de Zacarías, ¿verdad? Nuevamente una profecía de quien iba a venir
a salvarnos, que fue Yeshua, o Jesús, como ustedes lo conocen. Y vuelvo a repetir, dice en el 10, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito. Esto obviamente no es por desear nada a nadie, pero aquellos que a lo mejor han sufrido la pérdida de un hijo único o una hija única, pues saben el dolor tremendo que se siente, ¿verdad? O aquellos que pierden a su primer hijo nacido. Es un dolor muy fuerte, me imagino yo. Yo en lo personal no lo he pasado y espero en Dios no pasarlo. Pero imagínense aquellos que sufren esas pérdidas, cómo se sintió Yahweh, nuestro Dios, cuando su hijo estuvo a punto de morir en la cruz, bueno, que estuvo a minutos o que murió en la cruz, y todo lo que pasó después de eso. Eso es también otro estudio que hemos de analizar más tarde o en otros momentos, pero todo esto que estoy mencionando nuevamente es para saber por qué debemos de creer y por qué tenemos que amar y usar el nombre de Jesús, reconocerlo como nuestro Salvador. Vamos al Salmo 22, ¿sí? Y luego vamos a ir a Juan 23, para que me ayudes, Janet, a buscar Juan 19, 23. Y tú, Raúl, me ayudas con el Salmo 22, del 16 al 18. Dice aquí el Salmo 22, 16: porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartiendo entre sí, fíjense bien lo que dice aquí, repartiendo entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Aquí nuevamente el salmista, ¿verdad? Muchos de los salmos la mayoría fueron escritos por David. Aquí el salmista se está refiriendo a cuando dice aquí, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Vamos ahora a Juan 19, 23. A ver, Raúl, si me haces favor. 19, 23, ya lo tiene Janet ahí, que te lo pase. ¿Cómo dice Juan 19, 23? Cuando los soldados habían clavado a Yeshua, cogieron sus ropas y las dividieron en 4 partes, una parte para cada soldado, y la túnica fue dejada intacta. Ahora, la túnica no tenía costura, sino que era tejida en una pieza de arriba abajo. Así que se dijeron el uno al otro: no debemos rasgarla en pedazos, echemos suerte por ella. Esto sucedió para cumplir las palabras de la Torá. Ellos se dividieron mis ropas y echaron suerte sobre mi túnica. Por esto los soldados hicieron estas cosas. Ok, gracias. Ven cómo ahí el mismo salmista está hablando muchísimo antes de que naciera Yeshua. ¿Cómo está hablando de él? Es una profecía que también se cumplió. Ahí está hablando del Mesías. No dice explícitamente Yeshua. Pero si nos ponemos a comparar lo que dijo el salmista en el 22, 16 al 18 y lo que dice Juan, que fue posterior a la muerte y resurrección de Yeshua, nuestro Adón, nos está demostrando cómo exactamente se menciona a Yeshua en la Torah. O sea, no hay para qué decir no es cierto. Aquellos que no creen en Yeshua, porque según ellos es mentira y que eso es a partir del Brit Hadashah, del Nuevo Testamento, ahí estamos comprobándoles que no es verdad. Yeshua es mencionado antes como tal. Ahora vamos a leer, por favor, Isaías 53, que es algo que me estaba yo reservando, porque la verdad que es un libro muy hermoso, pero sobre todo este capítulo es un capítulo muy bello. Vamos a tratar de ponerle mucho énfasis en esta lectura,
pero sobre todo vamos a poner mucha atención. Isaías 53. Aquí siempre, a mí, en las ocasiones en que yo he enseñado Torah, siempre me ha gustado la participación de la gente que está con nosotros, porque es necesario que participen en la lectura, en comentarios, en dudas, ¿sí? ¿Para qué? Para que esto se vuelva más dinámico. Entonces, ahí en su caso, ustedes también pueden, de alguna manera, pues, ¿verdad? Pausar este video y ustedes mismos hacerse conjeturas, pueden buscar lo que yo estoy leyéndoles y asegurarse de que así como se lo estoy leyendo, así está. Les vuelvo a repetir, en la Biblia cristiana, en la católica, en la de los testigos de Jehová, lean cualquier Biblia, no hay problema. Al principio de cuentas es lo mismo. Tal vez la Biblia católica cambia algunas cosas, pero sin embargo van a encontrarlo ahí. Si ustedes se ponen a buscar, van a encontrarlo. Y lo principal de todo esto no es cómo lo diga uno y cómo lo diga el otro, sino que se entienda y sobre todo que se puedan escudriñar y que puedan tener esa habilidad de reconocer que Yeshua es nuestro Salvador, que Yeshua ya vino, que Él vino, estuvo con nosotros, murió, resucitó y que ahora estamos nosotros esperando su segunda venida como Él nos lo prometió, ¿sí? Vamos a leer Isaías 53. Vamos a ver cómo dice aquí. Si me lo vas leyendo, Raúl, trata de leerlo pausadito. Vamos a leer en la versión de nosotros y ahorita yo la voy a buscar en la versión Reina Valera. Adelante, Raúl, por favor. ¿Quién ha creído en nuestro reporte? ¿A quién les he revelado el brazo de Yahweh? ¿Por qué ante él creció como un retoño, como raíz de tierra seca? Él como raíz en tierra sedienta. No tenía forma, ni es buen mozo. Nosotros lo vimos, y no tenía ni belleza, pero su forma era indomable, e inferior a la de los hijos de hombre. Un hombre de sufrimiento, con conocimiento de tener enfermedades, como alguno de quien la gente vuelve el rostro. Fue despreciado, nosotros no lo estimamos. De hecho, Él cargó con nuestras enfermedades, nuestros dolores, los cuales Él sufrió. Sin embargo, lo tuvimos por castigado, golpeado y afligido por Yahweh Elohim. Pero Él fue herido por causa de nuestros pecados, machacado por nuestras iniquidades. El castigo de nuestro Shalom cayó sobre Él, y por sus llagas hemos sido sanados. Todos nosotros, como ovejas, nos descarriamos. Cada cual se volvió por su propio camino. Sin embargo, Yahweh cargó sobre Él la culpa de todos nuestros pecados. A pesar de ser maltratado, fue sumiso. Él no abrió su boca, como un cordero llevado al matadero, como oveja que ante sus trasquiladores está muda. Él no abrió su boca. Después de arresto forzado y sentenciado, fue llevado afuera. ¿Quién lo declarará a su generación? Él fuera cortado de la tierra de los vivientes. Por las transgresiones de mi pueblo fue llevado a muerte. Le fue dado un sepulcro entre los perversos. En su muerte, él estaba con un hombre rico. Aunque él no había hecho violencia ni engaño, fue encontrado en su boca. No obstante, le complació a Yahweh quebrantándolo con enfermedades para ver si se presentaba así como ofrenda de culpa. Si lo hace, verá su cera y prolongará sus días, y a su mano el deseo de Yahweh será cumplido. Después de esta prueba penosa, él verá la luz después de la muerte, porque él conoció dolor y sacrificio. Mi siervo justo justifica a muchos,
es por los pecados de ellos que él sufre. Por lo tanto, le asignaré parte con los transgresores. Él dividirá el botín con los poderosos, por haberse expuesto a la muerte y por ser contado entre los pecadores, mientras realmente cargado los pecados de muchos e intercediendo por los transgresores. Amén. Amén. Sí, entendemos ahí cómo hablamos de Yeshua, cómo hablamos de Jesús. Bueno, vamos a leerlo ahora en la versión Reina Valera. ¿Qué pasa? En Isaías, cuando dice del brazo de Yahweh, recordemos que también dice Yahshua. Uh-huh. El brazo de Yahweh es Yeshua, sí, cierto. Sí. ¿Qué más? Dice, bueno, si lo vuelvo a leer Sí, de nuevo, adelante, dice, adelante. quien ha creído en nuestro reporte, ¿a quién él es revelado el brazo de Yahweh? Ajá. Yahshua, porque ante él creció como un retoño, como raíz de tierra seca. Uh-huh. Él, como raíz en tierra sedienta, no tiene forma ni es buen mozo. Nosotros lo vimos y no tenía forma ni belleza. Así es. Aquí vamos a hacer una breve pausa en este aspecto. Fíjense bien, amigos que nos están viendo en este canal, que están escuchando, se han dado cuenta que, por ejemplo, digamos los americanos, ¿sí? Cuando hacen películas sobre Yeshua, sacan ahí un mozo guapo y con ojos azules y güerito él, y que hasta los pelitos le brillan con la luz del sol. Y fíjense bien, aquí dijo algo muy importante el Haye Raúl. Para aquellos que no sepan qué significa Haye, significa hermano en Yeshua, ¿sí? Por eso se le nombra Haye Raúl, nuestro hermano en Yeshua Raúl. Dice, ¿quién ha creído en nuestro reporte? ¿A quién le es revelado el brazo de Yahweh? El brazo de Yahweh es Yeshua. Aquellos que tienen hijos, que tienen una empresa o que tienen un negocito pequeño, no siempre sueñan con que esa empresa pase a manos de sus hijos o de su hijo, o quisieran que su hijo fuera su brazo derecho, o muchos dicen, él es mi brazo derecho, él es, ¿cómo dicen por ahí? Mi pistolero, mi guardaespaldas. Bueno, en esta misma forma se expresa Yahweh de su Hijo, nuestro Adón Yeshua, ¿sí? Jesús dice en el 2, porque ante él creció como un retoño, como raíz de tierra seca. O sea, recordémonos que Yeshua vino y nació de una virgen y tuvo una niñez, al igual que todos nosotros lo hemos tenido. Dice, él como raíz en tierra sedienta, no tiene forma ni es buen mozo. Nosotros lo vimos y no tenía forma ni belleza. ¿Sí? Aquí está refiriendo a que no lo tomemos en cuenta como un modelo de esos que salen ahora, que los famosos, ¿cómo se llaman esos? Hija, los que son muchachitos y se andan ahí vistiendo, y cómo les dicen ahora en estos días a estos que se andan cuidando y que se cortan las uñas y que se cuidan su manera de vestir, pues. Tienen un nombre, ¿cómo se llama? Raúl, ¿no te acuerdas? No, tengo... Bueno, tienen un nombre estos muchachitos que son varones, ¿verdad? Hoy en día los millennials es muy famoso también, pero tienen un nombre, no recuerdo, y bueno, solamente Yahweh sabe por qué no quiere que lo recuerde, pero no era así Yeshua, nuestro Adón. O sea, no vino como una persona hermosísima, no, él vino humilde, su aspecto era como cualquier hombre, su tez no era blanca como a lo mejor como la mía, no era tampoco de color, ¿verdad? Como algunos hermanos en África o nuestros hermanos de Etiopía. No, él era de un color como lo son ahorita los que viven en el desierto, en aquel lugar. Era un color morenito,
pero no era tampoco, híjole, que tuviera, qué barbaridad, que más que nada en las películas lo sacan como toda una belleza, no era así, ¿sí? Entonces, vamos a leerlo, ¿qué? ¿Ya encontraron el nombre que les... Metrosexual. Metrosexual, gracias Janet, a mi esposa Janet. Sí, metrosexual. Fíjense esos jovencitos, ¿verdad? Que bárbaros. Se preocupan más por su apariencia que por lo que realmente tienen que aprender de la vida. O sea, qué triste. Pero bueno, no vamos a ahondar en esos temas, ¿verdad? No venimos a criticar a la gente, pero lo tomé en cuenta nomás por decirles que la apariencia de Yeshua en realidad no fue así. Y aquí uno los está diciendo, ¿verdad? Dice, él como raíz en tierra sedienta no tiene forma ni es buen mozo. Nosotros lo vimos y no tenía forma ni belleza. ¿Sí? Vamos a leer como lo dicen aquí en la versión Reina Valera. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que lo deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Fíjense bien, si se ponen a pensar los que son católicos, cristianos, se menciona mucho de sus llagas, ¿verdad? Y sabemos que Jesús o Yeshua, pues las llagas fueron, ¿por qué? Por sus heridas que tuvo, ¿cierto? Entonces, aquí está mencionando exactamente cómo fue Yeshua, cómo iba a ser Yeshua cuando viniera. Y fíjense quién lo está mencionando, Isaías. Dice en el 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Yahweh cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Por qué vino a morir Yeshua nuestro Adón? Por el pecado de la muerte, ¿sí? Entonces, él vino a morir por ese pecado. Dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y miren que sí fue afligido. ¿Cuánto no se le azotó antes de llevarlo al sacrificio de la crucifixión, de ser crucificado, de ser muerto en el madero, como le decimos nosotros los de las raíces hebreas, los israelitas? O sea, todo lo que él sufrió. Dice, por cárcel y por juicios fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. ¿No fue llevado a la cárcel a donde fue azotado? O sea, fíjense cómo lo dice ahí. Dice, y por juicio fue quitado. ¿Quién se acuerda de cuando Poncio Pilato dio a escoger entre Jesús o Yeshua? ¿Y cómo se llamaba este otro? Barrabás. Barrabás. ¿Se acuerdan? Por juicio fue quitado. ¿Cómo los mismos hebreos de aquel entonces, Yahudim de aquel entonces, prefirieron a Barrabás que a él? Hablando ahorita de hebreos, me vino a la mente y quiero hacer hincapié en esto para ustedes que nos están viendo, escuchando. Muchas veces mucha gente nos culpa a nosotros, ¿verdad? Los judíos, por cómo nos vestimos, nos miramos, quienes somos de la tribu de Efraín, de la casa de Efraín, e incluso los que ahora son de la casa de Judá, o los Yahudim, o los judíos asíricos, o los que se visten con sus cairelitos. Muchos cristianos, muchos católicos nos culpan
todavía aún por la muerte de Yeshua. Pero, o sea, por favor, no cometan ese error. Yo les voy a poner un ejemplo, que siempre lo he dicho. Si alguien, un joven, mata a otro joven, que ojalá Yahweh no lo quiera así, pero así pasa. Un joven mata a otro joven. Entonces, ¿por qué ese joven mató al otro joven? ¿Toda la familia de ese joven tiene la culpa? ¿Todos ellos son culpables por el pecado que él cometió? O si un padre mata al hijo de otro padre en una borrachera o en un pleito normal, ¿los hijos de ese padre van a cargar con la culpa porque él cometió un error? No. No nos carguen o no nos culpen a nosotros por lo que pasó hace más de 2000 años. Eso no es así, ¿sí? Nosotros no somos culpables de lo que hicieron nuestros hermanos en aquel entonces. Además, no nada más había judíos. Quiero que entiendan una cosa. No nada más había judíos, había gentes de otras naciones cuando pasó toda esa historia de Yeshua, cuando él fue crucificado. No nada más, habían romanos, habían de otras ciudades de Roma que no eran necesariamente judíos y que aún así participaron también en la decisión de crucificarlo. Entonces, quítense esa idea de que a nosotros nos odian, o que, por ejemplo, como se ha dicho también, es que Hitler por eso los mandó a matar, porque él aborreció que ustedes mataran a Jesús. Eso es mentira. Nada tiene que ver la decisión de Hitler de matar a muchos Yahudim, hermanos nuestros, por los hechos que pasaron con Yeshua, ¿sí? Pero sí, yo les pido mucho a favor que eso no lo tomen como un hecho. Quienes hicieron eso en aquel entonces, Yahweh los ha de juzgar, no nosotros, ¿sí? Nosotros que creemos en Yeshua, queremos realmente hacer las cosas que Él nos ha pedido hacer, no nada más a nosotros, sino a todos los demás, las demás gentes de las demás naciones, porque ahora todos tenemos derecho, no nada más judíos, sino también las demás personas. Y otra cosa muy importante que quiero que sepan, que muchos de ustedes que me escuchan, que me están viendo, son de raíces hebreas, aunque no lo crean. Muchos de ustedes son israelitas, pero no lo saben, ¿sí? Cuando fue la diáspora, cuando fue el rompimiento del reino, muchos de nuestros padres, ancestros en aquel entonces, vinieron a dar aquí a América. Ya ese es otro tema que habíamos de hablar posteriormente, pero ustedes que sienten en su corazón que necesitan saber más de Yeshua, de las raíces hebreas, no es porque sí, es porque tienen el llamado de Dios, de nuestro Elohim, de Yahweh Sebaot. Entonces, cuando sientan esa necesidad, sigan adelante, no se retraigan en eso. Si quieren conocer más, adelante, estudien y verán cómo solito les va a entrar en ustedes esa necesidad de saber más y de conocer la verdad de Yeshua, nuestro Adón. Bueno, y vamos a seguir aquí ya para terminar con esta hermosa presentación que les estamos dando. Dice en el 9, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Yahweh quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Dios será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo les daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. No, incluso cuando estaba a punto de morir Yeshua en el madero, ¿no le pidió a su padre que no tomara nuestras agresiones en cuenta?
No les dijo a Yahweh, Abba, no tomes en cuenta sus pecados, porque no saben lo que hacen. Y es verdad, en aquel momento quienes formaron parte de la decisión no sabían lo que hacían, estaban cegados, porque así tenía que pasar. ¿Para qué? Para que fuera propicio que Yeshua viniera a salvarnos de la muerte eterna. Porque gracias a Él ahora tenemos la oportunidad, quienes seguimos sus pasos de Yeshua y quienes creemos en Él, tenemos la oportunidad de ¿qué, Raúl? De vida eterna. De vida eterna. De vida eterna. Entonces, tengamos siempre en mente esto. Acuérdense de todos los versículos que hemos visto el día de hoy. Yo les recomiendo que pongan mucha atención, que lean. Hay un libro muy bonito que ya después se los diré cómo se llama, que habla precisamente de esta historia tan hermosa. Que habla las maravillas de cómo realmente se fue haciendo esto de la creación, cómo es que Yeshua ha estado con nosotros desde antes de la creación. Pero para que yo pueda darles el nombre de ese libro, primero necesito que ustedes entiendan los principios fundamentales para creer y tener a Yeshua en nuestro corazón, a Jesús en nuestro corazón. ¿Ok? Pues espero que esto haya servido. No sé si ustedes tengan algún comentario que hacer. Raúl, No, ¿algo que quieras agregar? No, pues que dejen que Yeshua entre sus corazones para que, como dijo, tengamos vida eterna a través de Él y Él es el intercesor de nuestras causas, nuestros pedimentos, y claro que con amor, con shalom, siempre orando a través de su nombre y agradeciéndole también al Padre, ¿no? Así es, Baruch Hashem, bendito sea Él. Tú, Valeria, algo que quieras agregar para aquellos que tienen tu edad. Mi hija tiene 15 años, va para los 16. Y pues algo que ella quiera, ¿verdad? En la noción que ella ya tiene ahora de la Torah, que quieras agregar algo. Que para llegar al Padre tenemos que conocer primero al Hijo para llegar al Padre. Ok. Que en cada oración entonces tenemos que mencionar a Yeshua, ¿verdad? A Jesús, como lo conocen muchos. A nosotros, bueno, obviamente no queremos mencionar mucho el nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús en realidad significa otra cosa muy diferente en griego, ¿sí? En la traducción en griego, cuando se hizo la traducción del hebreo al griego o del arameo al griego, pues obviamente le pusieron nombres que, híjole, nada que ver con lo que realmente es nuestro Adón o nuestro Señor. Entonces ya eso vendrá en otro estudio también. Es algo que es muy importante que ustedes lo sepan para que puedan mencionarlo por su nombre. Por eso lo dije yo en la introducción, ¿verdad? Que es importante conocer los verdaderos nombres, tanto de los libros como de nuestro Creador Yahweh y de nuestro Adón Yeshua, ¿sí? Porque esos son los nombres que tenemos que tomar en cuenta. Por ejemplo, ustedes, su nombre, cualquiera que sea su nombre, aquí en China o aquí en Italia, donde quiera, tiene que ser el mismo nombre. Si usted se llama Carlos, si usted se llama Mauricio, si usted se llama Abraham, si se llama José, si se llama Pablo, aquí en Estados Unidos debe usted de ser Pablo, ¿sí? El que digamos, pues es que aquí soy Pablo, pero en Estados Unidos soy Paul, ¿sí? Por ejemplo, muchos dicen, no, pues entonces yo, como soy Pablo, en hebreo o en Israel voy a ser Shaul. No, porque nada que ver, ¿sí? Shaul es Shaul aquí y donde sea. Pablo es Pablo aquí y donde sea. Pero el nombre de Pablo que le dieron a Pablo, el que se le permitió dar a conocer esta hermosa palabra de Yahweh a las demás naciones, su nombre no es Pablo, es Shaul. Y nada que ver el nombre de Shaul con Pablo. Entonces es importante que conozcamos a
todos estos profetas y personajes por su nombre como debe de ser. Entonces vamos a tratar de irlos familiarizando poco a poco para que ustedes vayan entendiendo también, ¿ok? Les agradezco mucho su atención, espero que esto les haya gustado. Vamos a hacer una oración nada más de despedida para agradecimiento a nuestro Abba y a nuestro Adón. Abba en hebreo significa padre en español, y Adón significa Señor. Entonces, siempre obviamente dar la gloria a nuestro Abba y a nuestro Adón, que es lo importante, y nunca olvidarnos, eso tengan muy presentes, nunca nos olvidemos del Ruach HaKodesh, que es el Espíritu de Yahweh, de nuestro Abba. Y obviamente no es la Santísima Trinidad como muchos la conocen, o no sé cómo la conozcan los cristianos, pero los católicos sé que lo conocen como la Santísima Trinidad. No hay tal, ¿sí? Ya después en otro estudio hablaremos de eso, pero siempre sí es mencionarlos. Vamos a hacer oración. Nos ponemos de pie con las manos arriba y en humildad en nuestro corazón. Te damos gracias, hermoso Abba Kadosh, Yahweh Sebaot, en esta noche, por este momento que nos diste de entendimiento, que me permitiste, hermoso Abba, un momento más de poder mostrar la Torah, mostrar tu hermosa escritura a aquella gente que no conoce de ella, hermoso Abba. Te pido de todo corazón que tu misericordia, tu rajem no se aleje de nosotros en ningún momento. Te pido bendiciones para todas aquellas personas que han escuchado esta palabra, hermoso Abba Kadosh, para que tú les bendigas y entres en sus corazones, para que multipliques tanta bendición en ellos, hermoso Abba, les protejas de cualquier mal y peligro. Proteja a todas las familias de aquellos que han escuchado esta plática que hemos tenido en tu bendito nombre, hermoso Abba Kadosh. Te damos toda Gabá, te damos muchas gracias porque nos has permitido un día más de vida. Y te pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Adón Yeshua HaMashiach, como siempre, hermoso Abba Kadosh, que no te olvides de nosotros, que tu bendición siga siempre en nosotros y que nos permitas poder seguir con esta enseñanza para aquellas personas que quieren acercarse a ti y a saber más de tu palabra, hermoso Abba Kadosh. Te lo pedimos por siempre y para siempre y agradecemos como siempre la hermosa presencia de tu hermoso Ruach HaKodesh. Amén, amén. Amén.